Una de las cosas que yo, a diferencia de Yorelis, mi tema son los radicales. Me encanta hablar con los radicales. Y cuando los hablo con ellos y comenzamos el debate serio, un debate con argumentos, no con insultos, no con descalificaciones, sino con argumentos, de alguna forma uno los acerca más hacia el centro. ¿Qué significa acercarlos hacia el centro? Bueno, hacia el lugar de reencuentro, o sea, hacia el lugar donde los venezolanos tenemos un espacio donde cabemos todos aceptando la diversidad. Una de las cosas que se propuso el proyecto en primer lugar es no hacer cambiar a nadie de opinión política. O sea, si usted es opositor y habla con un chavista, su motivación no debería ser hacer que esa persona cambie su postura política, y viceversa. Si usted es chavista, no trate de convertir al opositor, porque ahí comienza entonces lo más álgido es aceptar que el otro piensa distinto y entender las razones por qué esa persona está pensando así, que muchas veces nos cuesta justamente dar ese pequeño paso, de saber, hay muchas razones por las cuales un chavista es chavista, y hay muchas razones por las cuales un opositor es opositor. Entonces tratar de entender esas razones nos lleva a dar un pasito un poquito más allá. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se expresa la polarización? Aquí tenemos varias cositas, 5 puntos, ¿no? Lo primero es que hay una deslegitimación del otro, y esto es lo más preocupante. Es decir, cuando yo, que soy opositor, digo, este es chavista, y esa persona no existe para mí y la borro de mi mapa. Pareciera que no puedo conversar con esa persona, lo deslegitimo de entrada. Y eso básicamente impide que haya diálogo. La ausencia de consenso, es decir, si yo no te reconozco, no sé que tú estás ahí, no tomo en cuenta tus ideas, tus argumentos, básicamente no hay posibilidad de que yo establezca consenso contigo. Y los consensos son fundamentales, como bien lo dijeron mis antecesoras ponentes, en el tema de poder hacer acuerdos en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, incluso en nuestra vida afectiva. Entonces, de alguna forma, tenemos que comenzar a trabajar en esas áreas. Lo otro, bueno, es que estamos atrapados en la dicotomía izquierda-derecha. Entonces, si tú eres de derecha y yo soy de izquierda, pues ahí no hay diálogo posible, ¿no? Las posturas políticas y ciudadanas no están siendo consensuadas. O sea, es decir, no entendemos de hecho, mucha gente me lo dice, pero es que yo no entiendo cómo es chavista. Es que yo no entiendo cómo es que eres opositor. ¿Sabes? Entonces, eso ahí ya te habla de que justamente no hay posibilidad de que exista un canal de vinculación. Los radicales, bueno, generan conductas antisistemas. ¿Qué son conductas antisistemas? Y lo voy a explicar rápidamente en las próximas láminas. Básicamente, todos los sistemas, ya sean familiares, sociales, políticos, requieren de la disidencia. La disidencia es necesaria y es normal. ¿Por qué es normal? Bueno, básicamente porque justamente, como decía Yorelis, cuando yo me caso con una persona, esa persona tiene otra crianza, tiene otra perspectiva acerca de las cosas, de la vida. Siempre va a haber diferencias que hay que aprender a vivir con la diferencia y saber que la diferencia está ahí. Un mundo de gente igual sencillamente es inviable. Siempre va a haber cosas con las cuales vamos a diferir de las personas. Entonces, las conductas antisistemas es no tolerar al otro porque es diferente. Y eso pasa por la diversidad sexual, pasa por muchos ámbitos, pero el que nos corresponde ahorita es el ámbito político. Entonces, cuando yo no tolero que este sea de una tendencia política distinta, de alguna forma estoy atentando contra un sistema en el cual básicamente todos debemos tener cabida. Y finalmente, bueno, los dualismos políticos que se traducen, en nuestro caso, en el caso venezolano, en, bueno, chavistas y opositores, los sociales, que son los cifrinitos y los marginales, que los hemos escuchado bastante, y los afectivos, bueno, que ya van con la descalificación de los otro, con este tema de chuki o enchufado, ¿no? Que tienen que ver ya más con con las emociones, ¿no? Bueno, una de las cosas que debemos estar alerta, y justamente es mi llamado de atención más significativo, es por qué tenemos que ponerle atención a la polarización. Podríamos decir, bueno, pero si hemos vivido tanto tiempo con la polarización, que además es un fenómeno que se ha sucedido en otros países, que está altamente estudiado por la ciencia política. Bueno, no, la polarización tiene consecuencias graves, o las puede tener si no sabemos tomar las medidas sociales y básicamente desde el punto de vista de organización ciudadana a tiempo. ¿Qué pasa? Según Robert Dahl, que es un politólogo, él nos advierte
que de acuerdo a sus indicadores, Venezuela está en lo que se llama total polarización, o la polarización completa. Es decir, los ámbitos que yo mencionaba anteriormente, el político, el social y el afectivo, están polarizados. No sé si les pasa, pero mucha gente me cuenta esto, ¿no? Yo conozco a alguien, entonces inmediatamente digo, ¿será chavista? ¿Será? Para ver, déjame ver, ¿qué dice? En estos días alguien me decía, es que si habla de ciudadano es escuálido, pero si habla de pueblo es chavista. A ese nivel hemos llegado, ¿no? Entonces estamos filtrando toda nuestra realidad constantemente con el tema político. Entonces no nos acercamos a la gente, si conocemos gente nueva, no, mira, ese es chavista, ni le hable. Bueno, la gente no solamente es su tendencia política, es muchas cosas más, ¿no? Entonces, la polarización completa, ¿a qué nos lleva? Primero, a la radicalización. Es decir, cada vez más atender hacia los polos y seguimos acentuando justamente el tema de que hay dos maneras distintas de ver una misma realidad. Y finalmente, la radicalización conduce a la violencia. Y yo siento que ya hay pequeñas muestras de eso. O sea, toda la violencia que se está viviendo en la calle es una muestra de no hay salida, no hay forma de conversar. La gente que está negada al diálogo que se están haciendo entre el gobierno nacional y la Mesa de la Unidad Democrática, la gente que está negada a ese diálogo de alguna forma está en el tercer eslabón de esta cadena, diciendo no, ya no se puede hacer nada, aquí lo que hay es que salir a la calle y wow, y yo a esas posturas les tengo mucho cuidado y creo que hay que más bien apuntar a posturas más racionales, ¿no? Ok. Otra cosa, ¿cómo se expresa y de alguna forma por qué es un problema? Lanzamos por Twitter una consulta de cómo la gente estaba viviendo la polarización. Recibimos bastantes anécdotas y aquí dejo 4 de ellas, pero que se expresan de alguna forma. Uno, bueno, por ejemplo, el ámbito familiar. Familias que se han de alguna forma desestructurado o que la convivencia se ha visto afectada por el tema de la polarización política. Entonces aquí tenemos algunas anécdotas. 8 años sin hablarme con mi hermana y nos volvimos a hablar el día que nuestro papá murió. Uy, a mí me parece que es un indicador bien relevante de cómo puede llegar a afectar este tema, ¿no? Esto de la junta de vecinos. Fíjense cómo las microestructuras sociales, las juntas de vecinos, los consejos comunales, son espacios en los cuales de alguna forma son las pequeñas Venezuelas. Es cierto lo que decía quien me antecede, la familia es la pequeña Venezuela, pero ese sistema social de alguna forma se va ampliando y las juntas de vecinos de alguna forma son expresión de eso, los consejos comunales en las comunidades son expresión de eso. Y cuando la polarización ya comienza a impedir que las decisiones por el bien común se vean afectadas por incluso prejuicios que nos hemos creado sin conversar con la persona, de alguna forma estamos obstaculizando el ejercicio básico de ciudadanía y de democracia. Entonces, meterle el ojo ahí, fíjense cómo aquí. Y el otro es el tema del uso de las etiquetas, que cada vez más lo tenemos presente. Y cuando etiquetamos a una persona, si yo conozco a José Pérez, que es el albañil, por decir algo, y el señor es opositor, y va a mi casa, y yo digo, ay, este es un escuálido. Yo lo estoy deshumanizando. Él ya no es José Pérez, el señor que me arregla, es un escuálido. El escuálido que viene a mi casa y que qué riñones tiene de votar por ese Capriles, que es un oligarca, Entonces yo ahí me construyo todo un discurso con respecto al señor José Pérez, básicamente que me estoy inventando yo. No he conversado con él, no sé cuáles son sus razones, sus apetencias, sus intereses, sus ideas acerca del país. Pero yo con esa etiqueta construyo un discurso y de alguna forma ya lo excluyo de mi círculo inmediato, ¿no? Entonces el uso de las etiquetas es algo a lo que hay que efectivamente prestarle mucha atención. Ok, bueno, ¿qué proponemos nosotros como bases del reconocimiento o qué de alguna forma estamos impulsando desde el proyecto? Lo primero es que donde no hay comunicación habita la intolerancia, es decir, tenemos que hablar con la gente que piensa distinto a nosotros, tenemos que hablar, si soy opositor tengo que hablar con un chavista y si soy chavista yo tengo que hablar con un opositor, tengo que saber qué piensa esa persona, por qué tiene esos intereses, qué cosa los mueve. Eso es muy relevante saberlo porque nosotros compartimos el país. Lo otro, bueno, ser intolerante, eso también es un principio, es mirar al otro y no comprenderlo, tenemos que compensar a comprender. La gente, por ejemplo, lo voy a mencionar explícitamente, la gente me dice, no, que Jorge Rodríguez. Oye, mira, yo a Jorge Rodríguez, su padre murió asesinado y torturado. Es decir, uno no puede dejar de ver eso cuando ve la figura de Jorge Rodríguez.
Puede no gustarte lo que dice o cómo lo dice o cómo, pero la gente tiene historia y tiene historias personales que son muy relevantes y que hay que conocer y que hay que respetar. Usted no puede estar de acuerdo con lo que él dice o hace, pero no puede dejar de ver las razones por las cuales esa persona está en cierta postura política en un momento determinado. Y